cuando iniciaba ese proyecto al calor, dice, del espíritu del fin del siglo pasado que tanta ilusión y expectativas traía. Buenos días, Sebastián. Hola, buenos días, Pía. Bueno, ¿cómo estás de celebración? 20 años de periódico digital. Sí, que son muchos años. Muchos años y además en un contexto en el que, bueno, recordemos ahora, lógicamente, pues estamos en una sociedad en la que todo está digitalizado, todo es por internet y no sabemos estar desconectados, pero hace 20 años las cosas eran muy distintas, ¿no? Yo comento que cuando todo en aquel tiempo no había nada en España, había que hacerlo todo en servidores de Estados Unidos, el dominio en Estados Unidos, todo era, y todo era muy manual. Las primeras ediciones del periódico no había base de datos, eran en PHP. O sea que cuando sacaba una segunda edición del periódico, la siguiente tenías que borrar la anterior, porque todo era muy manual pero también era muy romántico. Era muy romántico, ¿verdad? Yo creo en aquel tiempo era el espíritu de que Internet era todo libre, gratis, libre. Entonces ese es el espíritu de que no había nada, era muy romántico. Yo comento como anécdota que Google, lo que es Google, empezó 7 meses antes que yo. Entonces, fíjense de qué estamos hablando, ¿eh? Google empezó solo 7 meses antes que Chano. Entonces aquí yo empecé, pues yo que tiempo hacía radio y demás. Y entonces en una entrevista que hice en el Campeonato Mundial de Windsor, le hice al que era en aquel momento el director y dueño de un periódico que se llamaba La Estrella Digital, que creo que es el más antiguo de toda España. Y entonces cuando terminé la entrevista me pareció un mundo tan interesante y digo, bueno, ¿y por qué no hacemos algo de esto así en Fuerteventura? Y ahí empezamos al principio, poquito a poco, y luego pues ha habido un devenir. Ahora vamos a ir comentando un poquito toda la evolución, ¿no? Cómo han ido cambiando las cosas, el contexto. Pero yo te quería preguntar, claro, uno empieza así con un proyecto ilusionante de este tipo, a meterse en un mundo que es nuevo además para todo el mundo, porque, bueno, pues son los inicios, ¿no? No había tanta gente tampoco conectada. Yo comento algo aquí, también anécdota, porque es lo que dices tú, hay que ver las cosas en el contexto, no es que esto sea una crítica, sino el contexto. Comentaban algunas personas, eso me lo dijo un amigo mío, me dice, no, dice, tú eres muy buena persona, dice, pero ¿quién va a leer una noticia en Internet? Fíjense, hace 20 años en Fuerteventura, en Fuerteventura y yo creo que en el resto del mundo mundial es que casi parecido, Fuerteventura Digital es el cuarto periódico más antiguo de Canarias y uno de los 20 más antiguos de toda España. O sea que estamos hablando, quizás en ese sentido Fuerteventura ha hecho muchas cosas pioneras. Quizás por el aislamiento que tenemos nos obliga a que la inteligencia o la capacidad de hacer cosas. El ingenio, ¿no? Tiene que buscar recursos. Y eso hace que haya mucha gente emprendedora en Fuerteventura. Y sí, por eso mismo. Y ahí se está viendo la perspectiva de las cosas que se han hecho aquí. Esto lo comento a nota para que la gente se ponga en situación, sobre todo. Claro. Sobre todo la gente más joven, que tiene lo de menos de 30 años, claro. Que hace 20 tenían 10 y no sabían nada. De los que tienen 20 o 25, pues casi nacieron con el claro, siglo. Ya son nativos digitales que llamamos ahora, ¿verdad? Efectivamente. Entonces eso les parece normal. Claro, y uno cuando empezaba a poner las noticias en PHP, en aquel momento, Sebastián, ¿cuál era la repercusión que tenía esas noticias? ¿Se leían, se empezaban a leer? Yo puedo comentar la anécdota. Yo me acuerdo de la primera promoción que hice, que empecé a tener muchísimas visitas, fue en una feria del libro que se hizo, que se hacía en aquel tiempo en la Plaza de la Paz. Entonces se me ocurrió imprimir en papel la primera pantalla, el primer número que hice yo, lo imprimí y lo daba. ¿Recuerdas un poco las noticias de aquel primer número? Curiosamente el primer número, porque hoy día estoy relacionado con ello. El primer número que fue un concierto que dio a nivel gratuito en el auditorio José Concepción, cuando estaba empezando. Nuestro tenor. Cuando estaba empezando con el mundo, que él estaba estudiando en Madrid, entonces hizo aquí en unas fiestas de Puerto del Rosario. Ese fue el primer. Y lo recuerda perfectamente. Cómo son las cosas que ahora usted forma parte de este mundo de la ópera que está gestando con José Concepción, el propio José Concepción y un equipo, ¿no? En Ópera Fuerteventura, que también hay algunas cosas ahí pues interesantes. Entonces pues digo que es que el mundo da muchas vueltas con respecto a la información y a la noticia. Entonces Fuerteventura es un microcosmos, pero al mismo tiempo es un macrocosmos.
Entonces, eso es lo que tenemos. Se extrapola, ¿no? Es un poco un laboratorio, yo creo, porque es un sitio pequeño donde se hacen muchas cosas. No solo en política, en política también, que estamos no, viendo. no, pero de toda vida. La política, lo que ha sucedido en Fuerteventura, se traspola a Canarias. Y después lo que pasa en Canarias se traspola a España. O sea, aquí llevamos, cuando hablan de un gobierno en coalición, en España, que es el primero que en la historia de España, aquí llevamos prácticamente casi toda democracia, o 20 años, con gobierno de coaliciones, ¿no? En casi todo con un partido de Coalición Canaria, pero un gobierno de coaliciones. A nosotros, una persona de Canarias, no nos parece extraño que dos partidos que no sean homogéneos estén gobernando. En la península, en España, es la primera vez que sucede con el actual gobierno del PSOE Podemos, pero eso ha abierto la puerta a cosas que suceden en toda Europa y cosas que suceden en todo el mundo. Bueno, excepto en los países donde son presidencialistas. Ahí las cosas funcionan de otra manera. De otra manera. Chano, volvemos a ese mundo de hace 20 años, cómo se traslada a la ciudadanía, que existe este periódico Fuerteventura Digital. Recordemos que es una ciudadanía que todavía no está acostumbrada tampoco al uso de Internet, con lo cual buscar noticias en el mundo digital pues no es algo que hiciera todo el mundo. No, evidentemente. Yo puedo decir de ahí una cosa, realmente el mundo digital, cuando se ha puesto a la actualidad que tiene ahora, a esta intensidad, ¿no? El 70% de mis visitas me vienen a través de redes sociales. O sea, las visitas no entran directamente en el periódico, sino en una red social, con lo cual hay que funcionar con red social para que te entren a ver la noticia. Eso es un tema. Eso fue a la vez del gran invento, bueno o malo, pero que ha cambiado la sociedad, que es el smartphone. Ese dispositivo móvil que tenemos todos y que hace que tengamos el mundo digital al alcance de la mano, ¿no? Que es traducción al español, el teléfono inteligente. Antes eran los teléfonos, no se permitía navegar. Eran móviles, pero no se permitía esa navegación. Entonces, desde que pasó eso, ha sido el cambio. La revolución. Pero eso estamos hablando del 2013-2014. Ya mucho después, claro, pero nos estamos centrando... Cuando empezó... Entonces, pero desde el 2000 habían visitas. La gente en aquel tiempo, lo que funcionaba, y todavía funciona, el sistema de entrar a buscar una noticia era a través de los buscadores de Internet. Sobre todo, yo digo lo de Google porque Google fue también una revolución dentro de los buscadores. Antes de empezar Google, estaba Yahoo, que era el que dominaba todo el sistema de buscadores, y lo que hizo Google fue inventar un buscador nuevo y presentárselo a Yahoo para vendérselo. Y Yahoo no se lo quiso comprar. Y al final se lo comió. Entonces ¿qué pasó? Que buscaron una inversión, hipotecaron la casa y montaron un negocio. El buscador Google. Les fue francamente bien. ¿Cuál es la diferencia entre Yahoo y Google? Digo, para que todo el mundo entienda un poquito el mundo digital. Vamos aprendiendo, claro, porque damos muchas veces las cosas por hecho, ¿verdad? Y es muy interesante, yo creo, hacer entrevistas de este tipo para recordar. Yahoo era muy selectivo en subir cosas a su buscador. O sea, no era abierto. ¿Qué hizo Google? Rompe las normas, sube todo, y todo el mundo tiene la posibilidad de estar presente. Entonces, claro, la gente cuando quería buscar algo, encontrar cosas que en Yahoo no las encontraba, las encontraba en Google. Entonces empezó a acostumbrarse a usar Google antes que Yahoo. Claro. Y ahora yo creo que es el buscador más universal, ¿no? No, se lo comió. En España el 99,99% de las búsquedas son a través de Google. En Estados Unidos un poquito menos, pero estamos hablando de casi el 80%. O sea, vamos, que el margen está claro de quién es el que tiene la batuta en el mercado. Hoy, curiosamente, hablando de lo que es del mundo de las redes y el mundo de Internet, algunos de mis colaboradores he publicado, ahora tengo que hablar de eso, en Noti Canaria, que al fin y al cabo es una extensión de Fuerteventura Digital. Eso vamos a ir ahora analizando porque es la evolución, ¿no?, del propio proyecto, cómo va evolucionando. Entonces, he puesto un artículo de un analista muy interesante que manda sus artículos que son muy, muy, muy leídos, que dice: ¿Internet quedará solo para las élites? Y entonces empieza a hablar de cómo se está funcionando, cómo se están poniendo
pegas y trabas a que todo el mundo no pueda informarse en Internet todo lo que quiere. O sea, volvemos a una cosa parecida a Yahoo. A la Pero restricción. a la restricción, sobre Pero todo, motivado ¿por qué? pues porque a los gobiernos no les interesa que se sepa todo. La libertad que existe, que esa libertad empezó con Google, que la libertad esa que existe, que no existe, sino yo... Limitar un poquito más ese campo de el acción a gran la hora de... hermano sabe todo ese limitar. Entonces, ese artículo es muy interesante porque con datos y con redes, por ejemplo, en China... O sea que el Internet, como lo conocemos ahora, puede volverse más restrictivo. ¿Hay un interés por parte de los gobiernos? Claro, porque al fin y al cabo... Estamos viendo, ¿no? Esto Wikileaks, todo este tipo de escándalos, ahora se va a juzgar a Assange. Efectivamente. Todo eso ha hecho que los gobiernos que digan, bueno, aquí a la gente no se puede recibir tanta información. Claro, luego por un lado apuestan por la transparencia, ¿verdad? Para la ciudadanía, ese doble juego siempre que existe un poco, ¿no? Eso digo, es un tema. Luego, pues si quieres, hablamos un poquito de Bueno, la pero vamos evolución. a seguir indagando. Claro, Sí. estamos hablando de Sebastián Martín, que impulsa hace 20 años Fuerteventura Digital. Había poquita gente conectada en ese momento. Y claro, cuando alguien empieza con un proyecto nuevo, también está buscando una remuneración. Chano, ¿cómo era en ese momento la historia de vender Internet? Bien, Porque la publicidad en claro, Internet claro. casi nadie apostaba en ese momento. No, ni apostaba, y en Fuerteventura ni apuesta. O sea, Bueno. si no digo yo porque no hay, No hay conciencia fuera de aquí tanto. no hay conciencia de lo que es Internet todavía. Lo que pasa es que en Fuerteventura, si lo podemos analizar cómo ha evolucionado Internet en Fuerteventura, es que se han ligado dos Ahora vamos a ir a eso, medios. tranquilo. Pero ¿cómo empieza? Yo digo, ¿cómo era en aquel tiempo? Digo, como era romántico, también era que no había nadie. Claro, O sea, pero ¿cómo se convence, yo qué sé, pues por ejemplo, a un empresario para que invierta en Internet, a los políticos para que pongan sus noticias en aquel tiempo, y también apuesten por eso era Internet? prácticamente inexistente. Entonces, simplemente era por la publicidad que se generaba por Internet directamente, la que financiaba. Y te voy a decir una cosa, que se producía mucho más dinero que ahora. Porque claro, habíamos pocos, entonces había poquitos haber que poco, difundían esa información. el pastel, un cuarto del pastel, ahora te tocan migajas, porque sabemos miles de medios, miles de personas en Internet, Claro. tanto con la publicidad de Google, como, por ejemplo, yo te digo un comento, hoy día es el gigantesco, ¿no? El gigantesco de la búsqueda y reserva de hoteles por Internet, Bookings. Yo empecé con ello en el año 2002. Es que además, Chano, está usted también muy ligado a lo que es el mundo del turismo, porque es algo que también ha hecho siempre, ¿no? Pues siempre ha Va sido... ligando el complementario, una actividad complementaria. Y empecé, no porque yo quise empezar, sino que me llaman de Booking, que en aquel tiempo la sede en España estaba en Barcelona, pues Booking tiene mucha evolución. Me llama y dice, oye, ¿usted quisiera poner un anuncio para que nuestros hoteles y lleve una comisión en base a la reserva que haga y demás? Bueno, yo te puedo decir que en aquella época no había más nadie, o sea, habían 4 periódicos que ponían y empezar la reserva. Pues sacaba casi 200 euros mensuales de esa comisión solamente de Booking. De colgar en ese momento. Las cosas, por si alguien nos está escuchando ahora, las cosas 20 años más tarde no son tan fáciles. A eso voy. Ahora vamos a ir viendo esa evolución. Entonces la evolución por un lado ha sido mejor, pero por otro lado hay muchísima más competencia. No es que sea mala la competencia, sino que es más difícil. El sobrevivir es una selva mucho... Y hay que reinventarse además. Y hay que ir haciendo cosas. ¿No? Mira, yo también comento como una anécdota, ¿no? Sí, cuando yo vine, estuve 5 años en México, que no dejé de poner las noticias de Fuerteventura, porque estando recibiendo las noticias por internet. Claro, estamos hablando de que son 20 años que se cumplen hoy de forma ininterrumpida esa actividad, plasmando en lo que es la plataforma Fuerteventura Digital. Pero en ese tiempo, pues bueno, pues hay vaivenes, ¿verdad? Usted también está muy vinculado a México y en aquella época, bueno, pues hacía las dos cosas complementarias desde allí, desde allí. Porque recibía la información y la subía, o sea, que no necesitas estar en el sitio físico. Hombre, se pierde. Pero por otro lado aprendí mucho. Claro. Aprendí mucho porque México, como dijo un presidente de México, dice, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Entonces, y es verdad, estando ahí notas que la información, la tecnología, todo Estados Unidos está al mismo instante, con lo cual aprendes mucho, que Claro. aquí siempre tarda un tiempo en llegar y en conocer. Sí, muchas veces vemos a los países latinoamericanos pensando que quizá estamos más avanzados en esta Europa, pero a nivel digital yo creo que nos llevan ventaja, ¿no, Chano? ¿Cuál es un poco tu punto de vista desde la propia experiencia, eh? Bueno, países de América Latina, no vamos a hablar de. Yo digo, hablo en este caso porque sé que lo hay, porque además, de hecho, los lanzamientos tecnológicos se hacen al mismo tiempo en Estados Unidos y en México. O sea, no es que sea, es que es lo mismo. O sea, están casi al mismo nivel, estamos hablando. Es más, por otras circunstancias, hoy día la capital de la cultura iberoamericana ya no es Madrid, es la Ciudad de México. Si tú quieres un cantante, un autor de teatro que sea famoso y producir, tiene que ser famoso primero en la Ciudad de México. Eso digo, de lo que es el mundo de Internet, lo que ha hecho es una aldea global. Y entonces los puntos de cosas se van poniendo por circunstancia. Claro, es que la gente de Ciudad de México, México, no entiende muchas veces, que no se hace la idea. Es que es un país de casi 130, 140 millones de habitantes en México, más 40 en Estados Unidos. Estamos hablando casi como toda Europa. Claro. Claro, y entonces México es el 10º país o el 11º país de todo el mundo en número de habitantes. China, India, Rusia, o sea, estamos hablando de entre los 10, y eso es algo que yo tuve la gran suerte de aprender allí, muchas cosas. Eso digo cuando yo... Me permitió un poco abrir también, bueno, pues la mente, las expectativas, las posibilidades. Claro, y cuando yo vine de México... Cuando usted vuelve, ¿cuándo vuelve, En Sebastián? el año 2012 vine, pero estuve primero en La Palma porque mi madre estaba con un infarto y no me la dejaron trasladar hasta Fuerteventura. Cuando me dio el médico permiso me vine, pero fueron 6 meses, ¿no? Yo llegué a Fuerteventura en el 2013 y aquí los medios no ponían... Había habido mucho cambio, porque vamos a analizar también, mientras usted está en México, qué pasa en Fuerteventura. Sí. En Fuerteventura es verdad que en el año 2000 había bastantes medios, bastante proliferación, bastantes televisiones, radios, el digital era el único Fuerteventura digital. Luego se produce una crisis y eso hace que muchos negocios audiovisuales se contraigan. La causa por que yo me vaya a México es debido a la crisis. O sea, hay una contracción económica, eso repercute directamente en la publicidad y afecta directamente a los medios, lógicamente. Me ofrecieron unas cosas en México, fui para allá y funcioné allá un tiempo. Y se vuelve en el año 2013, 2012, ¿y qué se encuentra en Fuerteventura? ¿Cuál es el panorama en ese momento? Había unas cosas, digo, el cambio, ¿no? Había muchos menos medios. Ahora hay casi los mismos medios que había antes de la crisis. Yo me acuerdo que antes de la crisis ibas a una rueda de prensa, iban 5 o 6 televisiones con sus cámaras y todo el mundo. Eso durante ese tiempo desapareció y hace 1 año, 2 años que han vuelto otra vez a ver el número de cámaras en una rueda de prensa. Y eso pues hace que indique que hay alguna evolución económica. Y para mí la mayor, que me encanta, cuando yo vine aquí, los medios no subían, sobre todo por el Facebook, un vídeo de la rueda de prensa y de los actos como parte de su quehacer diario, ¿no? Quehacer diario. Pues yo empecé a ponerlo, después empezaba a poner todo el mundo que no me importa. O sea, quiere decir que algo he aportado yo, y te puedo decir que tecnológicamente Fuerteventura está más avanzado que algunas islas, debido a ese, tú entras a ver la noticia, ahora que están empezando a poner algo, a mandar algo y hacer algo en las grandes islas, en Tenerife, en Gran Canaria, pero aquí llevamos ya 5 años, 6 años, 7 años, haciéndolo, o sea, poniéndolo, y eso que ha creado Claro, estamos hablando, Chano, para la gente que nos escucha, de que se utilizan los recursos y de alguna forma se va un poco modificando los canales, ¿no? Claro. Antes teníamos medios más puros, la televisión era televisión, la radio era radio, el periódico digital era el periódico digital, pero resulta que el periódico digital pues empieza a emitir vídeos también, eso hace que aumenten las visitas, pero luego por otro lado también el resto de canales que eran más puros apuestan por lo digital. Y de alguna forma, bueno, pues ahí es donde se produce ese avance también y la proliferación, pero ¿no? Eso lo vemos hoy día, yo digo, porque es el ejemplo, el espejo donde tenemos que mirarnos en la prensa americana, que es un poco la que crea esta tendencia del medio ¿no? multimarca, por así llamarlo, que lo mismo te pone, porque claro, Internet te permite a ti
poner todos los recursos posibles. No, un periódico en papel es un periódico en papel. Es como nosotros, por ejemplo, emitimos en la radio, como siempre, 106.1, nuestro dial, ¿verdad?, para COPE Fuerteventura, pero a la vez estamos emitiendo por YouTube y por Facebook en directo, luego haremos el post correspondiente en las redes sociales y además tenemos la suerte de colaborar con Fuerteventura Digital y utilizar la plataforma también para visibilizarnos. Al final, bueno, estamos hablando de que con un trabajo, ¿verdad?, pues se rentabiliza y se ocupan también más canales, que es una forma de llegar al público y al final es el objetivo, ¿no?, que tenemos todos los medios de comunicación. Hay una cosa, y los canales y la gente que están viendo informándose ha cambiado. La gente... Claro, es que ha cambiado también ese público. Hablábamos de ese público de 2000, que eran muy poquitas personas conectadas a Internet desde su casa, con lo cual, bueno, pues tenían que ir, engancharse, acceder, encender el ordenador, y ahora ya desde cualquier lugar con su dispositivo móvil ya están en Internet. Yo comento ahora una cosa, porque no solamente la digo yo, sino lo sabe todo el mundo hoy día. La gente de menos de 30 años, no le pongas un vídeo que pase más de 2 minutos o 3 minutos. Se cansa. Porque quiere no solamente vídeo, sino la cortedad, y eso cuesta mucho trabajo resumir. Claro. A veces, es más, cuando yo subo un vídeo a Facebook, que ya ha quedado como una red un poquito para gente de 35, 40 años para arriba. O sea, fíjate cómo van, cuando es el Instagram, Twitter y Facebook es de la misma empresa. O sea, que no... Pero van segmentando también por edades. Y cuando tú subes un vídeo a Facebook, te dice mismo Facebook: recuerde que un vídeo de menos de 3 minutos es el que más se ve. O sea, te está diciendo a ti, mira, no me pongas tostones de 1 hora, porque no... Hay que sintetizar. Lo que pasa que también, hablando de este asunto, yo me pregunto, ¿estamos haciendo mejor la información? Porque claro, estamos viendo que se ha difundido, ha proliferado las noticias, la gente yo creo que está casi saturada. Hay que recordar también que desinformación es, por un lado, no tener acceso a la información, y por otro puede ser también desinformación tener tanta información que uno no lo pueda asumir. Eso por un lado, Chano, y por otro lado, el tipo de la información, porque hablamos de la brevedad de los vídeos, pero hablamos también de que, bueno, pues en lugar de un periodista pues elaborar una noticia como nos han enseñado con unas pautas determinadas, pues ahora vamos a esa noticia flash con un titular lo más llamativo posible, que se puede ajustar mejor o peor al contenido de la noticia, y eso, como vende más likes, pues bueno, pues uno en la cuenta de resultados está más satisfecho. Pero a nivel periodístico, a nivel de la información, no estamos... Sí, con respecto a eso yo tengo 2 conceptos. Uno es 2 conceptos, dos que están cambiando el mundo. Uno, el primero, es el fake news, la noticia falsa. Claro, pero es que estamos también ayudando a crear esas fake news, porque news. no estamos y segundo, elaborando la información. Yo antes de irme a México, me acuerdo en el 2006, 2007, un señor que se llama Bill Gates. No suena, yo creo que a todos, ¿no? Dijo, dentro de 10 años, o sea, hablando de 2017, dentro de 10 años, el periódico en papel, se refería a información, en papel tal como la conocemos hoy, va a desaparecer. El periódico en papel va a quedar prácticamente, es lo que está sucediendo. Hemos conocido también, han cerrado la sede del Canarias 7, están las trabajadoras trabajando telemáticamente desde su casa. Se va a reducir a una edición dominical, donde los mismos artículos que han salido durante la semana se van a recoger y poner en extenso. O sea, tú quieres informarte de un artículo en profundidad, pero en el diario, la producción en papel no puede competir, poner una noticia hoy, cuando ya las redes sociales y todos los periódicos o su edición digital la pusieron ayer. Ya está. Lo que pasa es que no se pone. Yo tengo que... Bueno, a mí me gusta el papel, me gusta tocar. Sí. Quizá también sea una romántica que le cuesta un poquito pues apostar únicamente por la tecnología. Creo que también, bueno, pues hay otros aspectos que quizá debieran tenerse en cuenta, ¿verdad? Eso hay hace 2 o 3 días. Yo leo mucho, o sea, independiente sí, de... Me consta. Yo leo mucho. El otro día vi que hay una tendencia, un escrito, un artículo, que dice, justo ahora empezamos la tendencia a la inversa. El periódico digital, que era solo digital, que imprime una versión en papel.
Ujú. O sea, entonces, pues digo que las tendencias van cambiando. Entonces, claro, Al final no conocemos tampoco cómo van a sentar las cosas en el público. El público es tan cambiante, sus necesidades, sus gustos, que al final hay que ir adaptándose constantemente y es complicado porque la predecir. sociedad cambia. Pero yo creo que la sociedad también, quizá en este momento en el que está tan saturada de información, también demande una información mejor elaborada, más crítica, donde realmente ese periodista que aunque publique al día siguiente en el periódico de papel, no publica las cosas de la misma manera. Claro, lo que no se puede hacer es hacer el mismo tipo de noticia. Claro. Entonces, hay que No empezar. tipo de noticia, sino cómo se trata esa Bueno, noticia, ¿no? eso, El correcto. tratamiento un poco, ¿no? de esa noticia. Sí, porque hay veces noticias que aunque con 4 reglones ya tú te informaste, y hay Ujú. noticias que necesitas leerla en profundidad Claro. para comprenderla, Ujú. para comprenderla El contexto, la situación y demás, y la información. y darte cuenta de si alguien te está diciendo verdad o te está diciendo mentira, para no poder deducir de los fake news, que también las redes sociales han creado con los comentarios la posibilidad de crear los bulos y crear toda la... Claro, lo que pasa que también cuando los medios de comunicación nos sumamos a esa noticia flash que deja todo tan abierto, tan ambiguo, con noticias muchas veces que no están tampoco redactadas correctamente porque, bueno, prima la inmediatez, ¿no? Y claro, una cosa cuando tiene esa premura, esa prisa, hay que sacarla ya, pues a veces le falta pues el tiempo, el sosiego para pensar cómo redacto esto, cómo lo hago de la mejor manera posible. Ahí yo creo que los románticos, ya, ¿no? Pues estamos en una lucha. Yo no sé si es perdida ya casi. Yo en mi periódico intento ser un poco de las dos cosas. O sea, en la inmediatez sí, pero intenta que las noticias sean con un poquito de elaboración. O sea, no es solamente el titular flash, digamos, flash, ¿no? Ese. sino, Además, a veces controvertido para ir a captar más tal, pero ¿no? bueno, eso cada Esos uno. son estilos. Perdona, no es que estoy hablando, curiosamente, la prensa que decimos aquí amarilla, en México se llama la prensa roja. O sea, la prensa amarillista ha existido toda la vida. Y todavía ha sido con titulares. Lo que pasa es que ese tipo de prensa, bueno, estaba como muy bien definida Sí. y ahora ya, bueno, pues hay una mezcolanza entre las fake news, las noticias amarillistas. Se está perdiendo, me refiero al rigor en la información. ¿No cree que el público en algún momento demandará medios más rigurosos? Bueno, yo creo, eso es mi opinión muy personal. Creo que la opinión del público depende de la cultura del público. Claro. Claro, y los medios también estamos contribuyendo a esa cultura. Si las personas no tienen suficientemente cultura como para leer, les molesta mucho leer mucho y demás, y van a caer en el medio, en el titular fácil, con el titular espectacular, porque es... Pero estamos acostumbrando al público a ese tipo de información. Sí, pero es que es difícil. El público cuando ve mucho tostón, como dicen, mucho tostón, es que no la leen. Lo que pasa que también los medios de comunicación tenemos ese deber, yo recuerdo que lo decía en la facultad, es informar, pero también es formar. Informar, entretener y enseñar. Y formar. Informar, entretener y enseñar. Formar, nos decía, bueno. Sí. Digamos, yo quizás porque estuve muchos años en América Latina, pues me aprendí pero ese es el titular de lo que debe ser un medio de comunicación. Y no lo estamos apostando tanto por esa inmediatez, por las nuevas tecnologías, que se nos está quedando coja esa pata. Bueno, pues... En tono mea culpa también, ¿eh? Si quiere, te queda un poquito la evolución que creo que hemos desviado. Así, bueno, es que aquí podemos estar, yo con Sebastián, la verdad que podría estar hablando un montón de tiempo. Me parece que es además interesante ver esta evolución en los medios. Quiero comentarte algo para que la gente entienda. O sea, yo empecé con Fuerteventura Digital y empecé viendo como era de los pocos y me llevaba mucha información, empecé metiendo dentro de Fuerteventura Digital un montón de noticias, no de Fuerteventura, sino de Fuerteventura Digital era una marca, con lo cual estaba poniendo el nombre de Fuerteventura en noticias de todo tipo, de Madrid, si más que me acuerdo alguna que fue así muy sonada, que está en Fuerteventura y tal, de hecho, así se reconoce todavía. Pero en el año 2010, estando en México, me sucedió una cosa, que es que me hackearon el periódico. Y entre las cosas que me hicieron, el año que me hicieron fue, me robaron, me quemaron toda la base de datos.
Tuve que empezar entonces de nuevo. No sabe cómo no pudo rastrear quién. Sí sé más o menos de dónde me vino, pero me sé dónde me vino y no entendí por qué. Me pareció muy extraño, pero ¿por qué? No lo sé. El ¿No hackeo- denunció? ¿No fue esto a no, más? Era muy complicado. a Irán era un poquito difícil de denunciarlo. Ah, bueno, claro. Me Esto se vino de hace. alguien de Irán, no digo que sea el Sí, sí. gobierno ni nada, sino a un hacker O que utilizó alguna plataforma alguna ahí, de ¿no? allá. No, Claro, es después complicado. a los 3 meses entendí algo por donde pudo haber sido, porque me manda un registrador de dominio chino, me dice, hay un señor que ha intentado registrar todos estos dominios suyos, o sea, fuerteventuradigital.cn, fuerteventuradigital.in, o sea, India, China y demás, todo eso. Dice, usted como tiene el dominio original a su nombre, nuestra obligación es decirle... Advertirle, ¿no? De lo no, que no, está. decirle que si quiere comprar todos esos dominios, se lo vendemos a usted primero porque tiene el derecho. Ahora, si usted renuncia, lo podemos vender a quien lo quiera comprar. Entonces, ahí entendí un poquito por dónde pudo haber venido, entonces dije yo, hasta ese punto, pues yo en aquella época era también romántico y podía muchas noticias en chino, en japonés. Siempre ha Esa sido un es- precursor, ¿eh? sí, Rompiendo no, barreras, siempre, Sebastián. entonces, claro, yo por ahí viene de hecho, el que está en el periódico, ve un apartado que lo tengo puesto, está desde el 2012 o 2011, cuando empezó de nuevo el cambio, donde dice, ¿desde dónde nos visitan? Y ve que tiene puntitos rojos de todo el mundo. De todo el mundo. Eso quiere decir que de todo el mundo Se han conectado. y se ponen así en flash, donde se están viendo algún momento alguna noticia. Lo que usted hace también en esa evolución de la plataforma es crear otra plataforma paralela, porque también, bueno, pues estaba generando mucha información que estaba más relacionada con, Ya. con Canarias, ¿verdad? Entonces creo 2 periódicos, aunque están, de hecho, todas las noticias de Fuerteventura y tal se producen que se llamaba, ya vi una cosa de lo que es el mundo, Noti Canarias, ¿no? Yo porque era un nombre muy americano, por reducir Noti con Canarias, porque era más fácil de escribir, porque el internet, poner una cosa muy larga es incómodo, eso te dicen los que saben. Y sí, ha tenido muchísimas visitas, ¿no? Pero curiosamente hace un año vi que no estaba evolucionando y cambié el titular, no el dominio, pero el titular del periódico, un poco como el New York Times. El New York Times, el periódico se llama New York Times, pero su URL es NYC. Porque eso es lo que se busca. Le dije, puse noticias Canarias y se me han duplicado las visitas. Estamos dando aquí muchas pistas, ¿eh? Para la gente que está escuchando y a lo mejor quiere poner un negocio en internet. Bueno, pues estamos viendo cómo controla aquí Sebastián, ¿verdad? Todo este mundo, que es un mundo al final. Lo ideal, o sea, un dominio de 4 letras vale muchísimo dinero, ya casi no hay. Encontrar un dominio de 4 letras casi no hay. Chano, y ahora, en estos tiempos, ¿cómo estamos? Están las cosas, la verdad es que en los medios de comunicación complicadas. Estábamos diciendo pues que cuando la economía se contrae repercute directamente en la Bien, publicidad. estamos viendo, bueno, estamos en una crisis. Estamos viendo las orejas al lobo. Una crisis no solamente económica, sino a través de luego, porque no sabemos dónde va a llegar, con el tema ya recurrente de crisis forzadas. Estoy hablando del coronavirus, estoy hablando del tema de hace un año, 2 años con el tema de los bancos, cuando la crisis de los bancos, todo eso afecta a la economía. Y si afecta a la economía, las empresas, lo primero que se recuerda, Lo primero que recortan es en publicidad. claro, Quizás sea un error sí, estratégico, sí, pero sí, lo es hacen. es un error estratégico. Pero lo hacen. Pero se hace. O sea, la gente cuando quiere quitar gastos, dice dejar los gastos mínimos obligatorios y corto lo que ellos creen. Y una de las cosas, claro, los medios vivimos de publicidad. Entonces, si no hay publicidad, pues no se puede vivir. Y desgraciadamente muchos medios a lo largo de la historia. Hemos visto además en Fuerteventura, ¿verdad? Que ha habido mucha proliferación, luego se han cerrado, otros se han abierto. Hay mucho movimiento, no hay una estabilidad general. Hay algún medio que sobrevive más o menos, pero bueno, el resto la yo verdad eso puedo entrar en lo que yo llamo los medios hongos. Madre mía, a ver si nos vamos a ganar un pleito. No, Cuéntame, Sebastián. No, hongo o champiñón, como quieren llamar. A ver, hongo champiñón, ¿qué es? ¿Qué es lo que un medio hongo champiñón. Un medio hongo, un champiñón, que tú sabes que como un hongo sale, crece y se muere casi en un día, ¿no? Entonces es un medio muchas veces creado, ¿no? Con unas
Expectativas para un unas fin. directrices para un fin, que puede ser político muchas veces. Para un fin. u otras. No, Vamos a yo entrar, que no yo queremos problemas. No, para un fin. Cuando ese fin desaparece el medio. Y eso es lo que estamos viendo también en Ya Fuerteventura, ¿no? ha pasado no solamente en Fuerteventura, pero en Fuerteventura como es un laboratorio, Claro. no nos olvidemos que tenemos casi todo lo que tiene la sociedad, pero solamente somos 100.000 habitantes, que hoy día nos parece mucho, Claro. pero no, cualquier barrio de Las Palmas o de Santa Cruz de Tenerife o de Madrid tienen más habitantes que lo que hay en toda la isla, y eso crea una necesidad. Es que efectivamente, entre 100.000 personas, la economía a veces no da para tanto. Bueno, Como pues, decía Celia Cruz, no hay gente para tanta cama. bueno, bien resumido. El caso es que nos toca, bueno, pues reinvertirnos, seguir un poco en la brecha, Sebastián, y Sí, bueno, nos toca si quieres seguir, o sea, si te gusta. O sea, si tú no montas el yo medio... creo que Si el no tema montas, es si no que- montas un medio como un negocio, sino que es el caso mío, como una idea romántica, pues hay que buscar lo que sea, y ya se busca situaciones complementarias, y te pones a buscar y estudia y te metes en las redes, Bueno. aparecen alternativas. Sebastián Martín siempre reinventándose, impulsando este proyecto tan bonito que nació hace 20 años, de esa forma tan romántica, ha seguido al final en la misma línea, dando cabida, yo creo que es uno de los periódicos referentes en la isla, desde luego, pero también más serios y más equilibrados, ¿no? No ha habido unas directrices como estamos viendo, sino que parte de esa vocación que tiene Sebastián, y yo creo que en el trabajo también que se plasma en la plataforma, pues así se refleja. Bueno, ese siempre ha sido que se demuestre esa capacidad de independencia. Es lo que realmente ha sido la norma, que cuando yo lo hice, no lo hice buscando un fin, porque en aquel tiempo, digo, el fin no era ganar dinero, era hacer algo muy romántico. Entonces, bueno. Bueno, pero ha seguido usted fiel a sus ideas. Sí, y yo creo que esa coherencia es digna de alabar. Yo le felicito por ello. Gracias. Y Sebastián, le doy un abrazo enorme. Espero que vengan otros 20 años más también de Fuerteventura Digital. Estamos en un momento flojito, pero todos los ánimos del mundo. Hoy he publicado un artículo, ¿no? También diciendo que cumplimos 20 años. Y primero felicito a todos los seguidores que tengo, que hay algunos fieles de esos 20 años. O sea, que parece que no, que gente que te siga durante 20 años y que sepan. Y luego le digo, lo único que desearía yo es poder felicitar el 25 aniversario, que es la boda de oro. Las bodas de plata. Bueno, pues vamos a por esas bodas de plata. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme y, bueno, una tarta grande para hoy, ¿eh? Gracias, Pía, por tu colaboración y por traerme a tu programa aquí. Por supuesto, gracias, Chano. Hasta luego, buen día.